Ahora le pido por favor que vaya al Evangelio de Juan hasta el capítulo número 9. Evangelio de Juan, capítulo número 9. Y en el capítulo 9 busque por favor los versículos del 35 al 38. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta tarde que nos permite, Señor, estar en esta su casa. Gracias, Señor, porque día con día nos alimenta con su palabra. Gracias, Señor, porque día con día nos muestra su grandeza, nos muestra su misericordia. Le suplico, bendito Dios, que sea usted hablando a mi vida y hablando a la vida de mis hermanos. Que sea confrontado y seamos confrontados todos, Señor. Que sea usted quien limpie mi mente y mi corazón para que quite todo estorbo. Y podamos cada uno de nosotros, Padre bendito, retirarnos hasta nuestras casas con un corazón agradecido. Bendiga, Señor, nuestra familia pastoral. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón, hermanos, es Jesús y el ciego de nacimiento. Casi siempre cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, creemos que somos los únicos o que nos ha sucedido lo peor o estamos en el peor o en la peor de nuestras batallas. Pero como toda la palabra de Dios es preciosa, porque tiene el propósito de prepararnos a cada uno de nosotros, permítame decirle que este milagro que Jesús hace es el único milagro realizado o descrito en la Biblia a un hombre ciego desde su nacimiento. Entonces, si nosotros estamos pensando, si usted está pensando, yo en algún momento he pensado que lo que me está sucediendo es lo más grande y que no tiene solución, aquí comienza la esperanza partiendo de la palabra de Dios. Jesús toma la decisión de apartarse de la multitud, de apartarse de las personas que lo querían agredir, de personas que querían atentar contra él, y se retira del templo. Eso es lo que describe al final del capítulo 8 de este Evangelio de Juan. Pero mientras se retira, dice que a un lado del camino, parafraseando todo el capítulo, dice que había un hombre ciego desde su nacimiento. Y vea qué interesante, porque es un hombre que ni siquiera le pidió a Jesús. Él estaba esperando que le dieran dinero, si lo que él necesitaba era limosna. Porque hasta ese momento no había registro alguno de una persona que desde su nacimiento fuese ciega y que recuperara la vista. Entonces el hombre estaba conforme. Jesús va caminando y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó?, le dice, ¿sus padres o él, para que este hombre haya nacido ciego? Y Jesús dice: ninguno. Lo que a este hombre le pasa es para que la obra de Dios se manifieste. Y esto es bonito porque muchas veces nosotros pensamos que lo que nos está pasando es consecuencia de. Y en ese tiempo la enfermedad se consideraba el resultado del pecado. Pero en realidad no siempre sucede. ¿O nunca le ha sucedido a las señoras que cocinan que con el único propósito de cocinar se terminan quemando? No hay ninguna mala intención, no se lo buscó, pero se quemó los dedos. Entonces este hombre nació así porque tuvo que nacer y porque Jesús lo aclara que había un propósito de parte de Dios, y es manifestarse, darse a conocer delante de Él. Pero ¿habrá sido el propósito de Jesús únicamente regalarle una visión corporal, restaurar su salud visual? No. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos sorprende.
Dios siempre va más allá de lo que nosotros pensamos o esperamos. Y al final de la historia, este hombre no solo termina con una visión 2020, sino que también termina siendo aquel hombre que ha logrado tener enfrente de él y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasó en todo este capítulo? Asombra porque Jesús pudo haberlo sanado, como sanó al leproso. Le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero ser limpio. Pero tuvo una relación bien, pero bien estrecha con este hombre. Toma en un día sábado, dice que escupió en el suelo e hizo lodo y lo untó en sus ojos y le dijo a este hombre: vete al estanque del Siloé, lávate los ojos y regresa. Y el hombre le hizo caso y regresa sin ningún problema. Pero dije, lo hizo un día sábado. Y como siempre hay detractores, comienzan los fariseos a señalar a Jesús. ¿Por qué? Porque según ellos, él había infringido la ley. Uno, porque lo sanó en día sábado. Dos, porque aunque la saliva se reconocía en ese tiempo que tenía un principio curativo, no era permitido utilizarlo el día sábado, y mucho menos hacer el lodo y untárselo en los ojos. Entonces, sigue la historia, y los primeros en asombrarse son las personas que conocían a ese hombre, ciego desde nacimiento, repito, y que ahora no tenía ningún problema para ver. Y algunos decían: bueno, ¿es él o se parece? Y él dijo: yo soy. Y lo confrontan. Y tiene una parte bien interesante esta historia entre Jesús y el ciego de nacimiento, porque pensaba mientras lo estaba estudiando este sermón: ¿a cuántos de nosotros se nos pega la silla para dar un testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas? A mí cantidad de veces, hermano. Pero a este hombre no le importó, porque aun cuando ni siquiera tempranamente había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, no se detuvo, no paró en dar a conocer quién lo había sanado. A tal punto que no solo en aquellos que lo conocían, que eran parte de la población en general, sino que entre los mismos fariseos provocó disensión, porque unos querían reconocer y otros no querían reconocer lo que Jesús había hecho. Sigue la confrontación, y no les basta con llamarlo a él, y le preguntan quién lo hizo, y él dice: aquel hombre llamado Jesús. Dice: bueno, llamemos a sus padres. Pero había un problema, que si los padres o el mismo hombre o cualquiera del pueblo de Israel terminara por reconocer que Jesús es el que le había sanado, que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y las expulsiones duraban 30 días o más, o indefinidamente. Indiscutiblemente iban a ser expulsados indefinidamente. ¿Y qué pasaba si los expulsaban de la sinagoga? Eran desconocidos de su pueblo. Hermano, era peor en ese tiempo que si alguno de nosotros ahora nos echaran de nuestras propias casas. Nadie quería ser expulsado de una sinagoga, pero este hombre no paró de hablar y siguió siendo confrontado en medio de sus padres. Y dicen los padres: nosotros sabemos, dice, que él nació ciego, reconocemos que es nuestro hijo, pero no sabemos quién lo sanó. Por el miedo. Pensaba: todos cantamos cuán grande es Dios, pero siempre reconocemos su grandeza. No. A mí me gustó más la parte de la última alabanza, que dice que aunque no lo pueda ver, Él siempre está obrando. ¿Qué es luz en tiniebla? Eso me encantó. Pero reconocer la grandeza de Dios no es fácil. Si no, no nos pegaríamos en la silla.
Si no, no tendríamos una cantidad de cosas guardadas en nuestros corazones de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero que somos incapaces de darlo a conocer, que somos incapaces de decirle a Dios, a otros, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero estamos hablando de un hombre que escasamente o hacía poco tiempo había recuperado por completo la vista, su visión, y no dejaba de hablar. Y aunque, le repito, no había todavía reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, era un seguidor más, pero iba en ese camino al encuentro con ese Jesús que se había presentado delante de él, que le había restaurado, pero que había llegado hasta el alivio, hasta la curación de la ceguera corporal, pero no de la ceguera espiritual. ¿Y qué problema más serio, hermano? Y digo qué problema más serio, porque si bien es cierto, a nadie nos agradaría perder nuestra visión, a nadie nos agradaría que se nos oscurezcan nuestros ojos, como dice la palabra de Dios, pero hay maneras. Anoche viendo las noticias, en pleno centro de San Salvador, una persona no vidente y fotógrafo. Entonces vea que no es problema. ¿Por qué? Porque mis ojos corporales me van a permitir ver al hombre, ver la realidad de este mundo, pero la ceguera espiritual me aleja de la eternidad, porque no me permite reconocer al Señor. Al final, este hombre fue expulsado de la sinagoga y no le importó, pero no había tenido ese encuentro con Cristo. Y como Dios no deja las cosas a medias, Dios todo lo hace completo, Jesús se da cuenta y va y lo busca y lo encuentra y le pregunta que si cree en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre. Y este hombre se dirige, y es en la porción que nosotros leímos, y si usted le pone atención a esos versículos, en 2 veces aparece la palabra Señor. Pero esas palabras, Señor, Señor, marcan un antes y un después. ¿Cómo así? La primera vez en que él le dice a Jesús, Señor, le está expresando únicamente su respeto, como nosotros se lo podemos expresar a un vecino, a un amigo, a un conocido, a una persona que goza de nuestro aprecio. Pero ¿bastará eso para que desaparezca la ceguera espiritual? No. Por eso es que después, cuando Jesús le dice que lo ha visto y que es Él con quien está hablando, Él le dice, creo, Señor. Momento precioso que todos nosotros hemos vivido y que comenzó cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y le reconocimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero ¿nos habremos despojado por completo de la ceguera espiritual? Indiscutiblemente Cristo lo hizo. En un abrir y cerrar de ojos, en una acción, untó, dice, sus ojos con lodo, mezcla de saliva y tierra. Y este hombre acató lo que Jesús le dijo, fue al estanque de Siloé y recuperó la visión. Pero muchos de nosotros, aunque somos cristianos, aunque tenemos esa seguridad, no siempre lo que dijo la última alabanza, aunque no te pueda ver, sé que estás obrando, siempre estás obrando, no es cierto. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de Jesús y el ciego de nacimiento? Acompáñenme, por favor, siempre en este capítulo 9, los versículos 11 y 12. Dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dice aquel hombre que se llama Jesús.
Para nadie en ese tiempo era desconocido el significado del nombre Jesús. Dios salva. Dios salva. Pero como está diciendo, aquel hombre que se llama Jesús, un hombre cuyos ojos se han abierto por ese encuentro con Jesús, un hombre cuyos ojos se han abierto para manifestar la obra de Dios en su vida, pero que sigue hablando de un Jesús que está lejos, lejos tanto de él como de quienes le están escuchando. Porque si nosotros leyéramos un poquito los versículos anteriores, dice: entonces los vecinos, dice el 8, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fácil es pensar, si se hubiese detenido un poco de tiempo al significado de la palabra que estaba saliendo de su boca cuando él dice: aquel hombre llamado Jesús. Hermanos, si le tocó sus ojos, pero la ceguera espiritual que tenía hasta ese momento no le permitió darse cuenta quién lo estaba tocando. Pero él sabía que nadie tenía un registro de una persona hasta ese momento que hubiese nacido ciego y que recuperara la vista. Ahora, para no ser tan ingratos con este ciego, ¿cuántas veces nosotros, cuando salimos adelante en una dificultad, cuando alcanzamos el éxito en algo que nos hemos propuesto, pensamos: si no hubiese sido por fulano? Estamos como ese ciego, viendo a aquel Jesús que está lejos de nosotros y lejos de aquel o de aquellos que nos están escuchando. O lo que es peor, muchas veces creemos que lo hacemos por nuestros propios méritos, por esfuerzo propio, cuando en realidad es Jesús que está manifestando, haciendo evidente su obra, su poder, su misericordia, su compasión, su bondad en la vida de cada uno de nosotros. A mí me llama la atención a veces, y con esto no vengo a decirle es que la ciencia no es importante, no es necesaria. Cuando hay personas que dicen: no, es que lo que pasa, dice, que yo tengo unas defensas bien fuertes, a mí nada me da. Cuando la palabra de Dios dice que hasta nuestros cabellos están contados. Entonces, ¿quién en realidad cuida de nosotros? Es Dios. Pero este hombre dice: aquel hombre llamado Jesús. La ceguera espiritual, hermanos, no nos permite sentir la presencia de Dios. Yo comparto lo que el pastor general, quien ya pasó a la presencia de Dios, decía sobre la depresión, que los cristianos no deberían deprimirse. Y yo, fíjese que les soy sincero, yo lo comparto. ¿Por qué razón? Habrá más gozo, así, habrá más gozo, habrá más alegría que tener la presencia de Dios en nuestra vida. Habrá más motivación para seguir adelante. No hay. Los antidepresivos tienen un costo, sin entrar en detalles, ni en la facilidad o la dificultad para poder tener acceso a ellos. Pero cuántas cosas se resuelven simple y sencillamente con volvernos a Dios. Cuántas cosas se resuelven simple y sencillamente con doblar las rodillas. Cuántas cosas se resuelven como se le resolvió la ceguera a este hombre que, le repito, ni siquiera estaba elevando un clamor a Dios, y él estaba esperando dinero, se lo decía anteriormente.
Pero así es la ceguera espiritual. No nos permite sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya estaba curado, pero cuando él dice aquel hombre que se llama Jesús, está hablando de alguien que está lejos. Y si ni siquiera podía sentir su presencia física, no iba a reconocer su poder hasta ese momento. Ahora acompáñenme siempre en el capítulo 9, versículo 17. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Aquí las cosas comienzan a cambiar. Porque había una dureza en el corazón del pueblo, y más todavía en el corazón de los fariseos. No querían reconocerlo. Era un rechazo. Era un rechazo hacia él. Pero este hombre dice, no, es un profeta, es un enviado de Dios. Pero no está reconociendo todavía a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué él está diciendo eso? Porque en este momento él había sido llevado ante los fariseos. Los mismos vecinos, los mismos que lo conocían, se lo llevaron a los fariseos. Dice el versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. A los fariseos no les importaba. Lo que ellos querían era encontrar una ocasión y una persona para utilizarla contra Jesús. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El hecho de que él reconociera a Jesús como un profeta, estaba empezando a reconocer la obra de Dios en su vida. Y ese grupo tan cerrado de los fariseos estaba comenzando a ser permeable. Revisando un poco sobre esto, dice que muchos de ellos en sus corazones ya reconocían a Jesús, pero que tenían miedo de ser expulsados. Y este hombre dice, no, él es un profeta. Y en el corazón de todo el pueblo, o de parte del pueblo, dice el versículo 18, que no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que le llamaron a los padres del que había recibido la vista. A veces uno, cuando se detiene a pensar en esto, dice, qué crueles fueron, porque estaban viendo el milagro y no creían en él. Pero ¿qué pasa cuando lo estamos viviendo en carne propia? Tenemos nosotros en nuestro corazón la convicción, la seguridad de que lo que nosotros estamos viviendo para Dios no es difícil, para Dios no es imposible. ¿Verdad que algunas veces dudamos? La palabra de Dios dice que para Él no hay nada difícil. Pero estar en medio de la dificultad, estar en medio del problema, las cosas pueden cambiar. ¿Y por qué? Porque nos acercamos al sentir muchas veces del pueblo y no tenemos esa seguridad. No reconocemos esa grandeza que acabamos de cantar. Así estaba el pueblo, unos que sí, otros que no. Jesús y este ciego de nacimiento también nos permite conocer a Jesús, pero desconocer su cercanía
en la vida de cada uno de nosotros. Ahora acompáñenme por favor al versículo 27. Dice, él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Los fariseos reconocían como su maestro a Moisés, a Jesús no. Pero este hombre a quien Jesús le restauró su vista, ya se había dado cuenta que en la población habían personas que seguían a Jesús, que habían personas que le reconocían como su maestro y querían aprender de él. Era el segundo paso. ¿Por qué le digo el segundo paso? Porque primero reconoce a Jesús como un profeta. Ahora dice que confronta a los fariseos y les dice: ¿acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Y ellos dicen: no, nosotros somos discípulos de Moisés. Y veamos la diferencia en aquel que por libre decisión quiere seguir siendo una persona ciega espiritualmente, aunque sus ojos corporales no tengan ningún problema, estén 20/20, pero que no le permite ver más allá. Pero este hombre, ciego de nacimiento, poco a poco se iba acercando a tener ese encuentro con Jesús. ¿Para qué? Para en realidad tener la curación que todo, o la medicina que todos necesitamos. Una visión espiritual. Ahora acompáñenme por favor al versículo 30 al 33. Dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En esto es necesario que nosotros nos detengamos un poco, hermano. Yo me puedo aprender de memoria los 66 libros de la Biblia y no sabría decirle cuántos versículos bíblicos. Pero si ni siquiera puedo vivir uno, no me sirve de nada. Absolutamente de nada. Es como que usted tenga el mejor medicamento para su enfermedad, pero no lea el inserto. No lo lea. Es como que nos regalen, a manera de ilustración, el carro del año, pero no lo sabemos manejar. No nos sirve. Los fariseos tenían un conocimiento de la ley, pero tenían una dureza de corazón. Y eso marcaba la diferencia entre este hombre que había tenido ese encuentro con Cristo y ellos, porque ellos seguían empecinados. No les bastó con lo que dijeron los vecinos, lo confrontaron a él, siguen adelante, traen a sus padres, y los padres por miedo dicen: nosotros no sabemos, solo sabemos que nació ciego, pero ya es mayor de edad, ya tiene 30 años, pregúntenle a él. Y lo siguen confrontando. Terrible problema es la ceguera espiritual. Pero más terrible es conformarse con tenerla, como se conformaron con ella los fariseos, con el único propósito de estorbar el ministerio de Cristo. Pero dice el 30: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tenía un conocimiento superficial de Dios, pero le era suficiente para argumentar delante de los fariseos.
Sabía cómo este hombre o cómo Jesús había actuado en su vida. Sabía que para todos, humanamente hablando, era imposible que él pudiera apreciar la luz del día. Pero Jesús lo había hecho posible. Dice el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Anuló por completo el pensamiento fariseo. ¿Pero era suficiente? No era suficiente. No era suficiente, ¿por qué? Porque simple y sencillamente él no había tenido ese cambio de mente. Él estaba dirigiéndose a quitar todo lo que la ley presentaba en aquel tiempo, pero seguía siendo nada más una persona que había obtenido o había experimentado el poder de Dios en su vida, una persona que había cambiado su condición, pero no su realidad espiritual. Y aquí es importante que nosotros meditemos. Hemos nacido de nuevo, pero estaremos caminando con los ojos del cuerpo o estaremos caminando con los ojos espirituales. En realidad vemos esa grandeza de Dios, en realidad apreciamos ese poder de Dios, o simple y sencillamente nos limitamos a saber y a profesar que Dios existe. Cuando Jesús se acerca a este hombre y realiza el milagro, indiscutiblemente la reacción que debió tener era comenzar a seguirle, pero se quedó de lejos. Se conformó con saber que había obrado en su vida, se conformó con identificarlo y decir, es un profeta. Y con reconocer que por lo que había hecho en su vida, sí venía de Dios, pero no le había comenzado a seguir. ¿Estaremos nosotros en realidad siguiendo a Cristo? Y no hablo desde el punto de vista ministerial, en nuestro diario vivir. Estamos nosotros día con día tratando de mostrar cómo Cristo transforma la vida de aquel a quien ha llegado. Difícilmente. Difícilmente, ¿por qué? Porque la ceguera espiritual sigue siendo un problema serio en nuestra vida. Porque nuestro corazón no se ha abierto por completo. No porque Dios no lo ha hecho, sino simple y sencillamente porque no queremos despojarnos. No queremos hacer a un lado esa renuencia. Nos es más fácil conformarnos con tomar una posición y decir, aquí nos quedamos. Pero seguir a Cristo, que es lo que en realidad deberíamos hacer, debería pasar por una lectura bíblica todos los días. Fuerte, pero me lo aplico y se lo comparto porque fui confrontado.
Me es más fácil sentarme a ver las noticias que sentarme a leer la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a saber lo que a Dios le agrada si no quiero leer, si no quiero abrir esta palabra? ¿Cómo voy a saber lo que a Dios le gusta? ¿Cómo voy a saber las cosas que a Él le complacen si no lo conozco? Hermanos, hasta para regalar unas flores hay que saber qué color le gusta a la persona a la que se las vamos a regalar. ¿Cuánto más deberíamos de saber qué quiere Dios que hagamos en cada uno de nuestros días, para que al final del día podamos decir: Señor, te he seguido? ¿Cuánto nos pasamos en el teléfono? A veces platicando con familia, con personas que conocemos. Lo digo por mí. Pero las oraciones son fugaces, como esos pedacitos de materia incandescente que caen del cielo. Y la palabra dice: velad y orad para no caer en tentación. ¿Lo conocían los fariseos? Lo conocían, pero no les importaba. Estaba presentándoles argumentos este hombre, pero tampoco les importó. Ahora veamos lo que en realidad nos enseña Jesús y este ciego de nacimiento. El mejor cirujano oftalmólogo le puede ofrecer desde lo más simple hasta lo más complejo para resolver un problema visual. No me atrevo a decirle una opción barata porque no son baratos los procedimientos, pero la ceguera espiritual solo Cristo la puede curar. Nadie más. Nadie más. Y cuando la ceguera espiritual desaparece de nuestra vida, no hay gran problema, ni somos las personas más complicadas del mundo. Vea por favor lo que dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le dije que Jesús no deja nada a medias. Si Dios no deja nada a medias, su palabra lo confirma. Porque tuvo su primer encuentro, tuvo su contacto con Él. Y no hay problema. Si lo que lo llevaba a estar sentado esperando limosna es que no podía trabajar porque no podía mirar. Pero Jesús se acuerda de ese hombre cuando hasta sus oídos llega la noticia de que fue expulsado de la sinagoga y va en busca de él. Ninguno de nosotros, en el peor de los momentos que estemos pasando, debemos sentirnos olvidados por Dios. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nuestras vidas siempre se va a cumplir. Y el propósito de Dios en la vida de este hombre ciego de nacimiento era que la obra de Él se hiciera evidente, se manifestara en su vida, no solamente permitiéndole ver, sino permitiéndole conocerle. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en este momento, la cantidad de personas que hemos visto hasta las 7 y 9 de la noche que son en este momento, pero verdad que no a todas les conocemos. Si ni entre nosotros mismos que estamos acá no sabemos todos los nombres. Pero Jesús quería eso y por eso lo fue a buscar. Y le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú
en el Hijo de Dios? Y le dice en el 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es?, le dice. Recordemos que cuando lo tocó, el hombre estaba ciego y no volvió a tener otro encuentro con él. Pero ahora Jesús se ha acercado y le pregunta si en realidad cree en él. Y él le dice, ¿quién es, Señor? En el pensamiento de este hombre es otra persona que se le está acercando. Como cuando a nosotros alguien nos dice, ¿conoces a fulano? Y preguntamos si es que es necesario establecer algún grado de comunicación. ¿Quién es? Para que crea en él. Le dio en ese momento, cuando le dice quién es, Señor, le está dando un título de respeto, pero no está reconociendo a Jesús como su Salvador. Ahora veamos el 37. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Lo que Dios comienza, lo termina. ¿Tenía esperanza este hombre? Ninguna. ¿Estaba siquiera en ese lugar esperando a Jesús o clamándole a Dios porque le resolviera su ceguera? No. Si Dios tiene el propósito en cada uno de nosotros o en alguno de nosotros de mostrarnos su misericordia, Él lo va a hacer. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción o nuestra respuesta? Partir de esa seguridad de que ya le conocemos y saber que lo único que Dios quiere en un milagro es que nosotros reconozcamos su grandeza y seamos sus seguidores. Él quiere tenernos cerca. Eso es lo que Dios quiere. Es parte del cuidado, es parte de la manifestación de su bondad. Ahora veamos lo que dice el versículo 38. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Era necesario que Jesús se acercara. Era necesario ese segundo momento en la presencia de ese Jesús para que fuera confrontado. Ya había obrado en su vida, como ha obrado en nuestra vida. Pero en las dificultades, en esos grandes problemas que nosotros creemos que somos los únicos o que nuestro problema, nuestra dificultad es la más grande, en esa total oscuridad, Dios siempre va a ser esa luz en las tinieblas, como hace un ratito cantamos. Pero es necesario que cada uno de nosotros le adoremos. En otras versiones dice que este hombre se arrodilló delante de él. Y cuando una persona se arrodilla, lo que está haciendo es teniendo una actitud de humildad, reconociendo la grandeza de Dios y la dependencia de Él para seguir adelante. Hermanos, Jesús y este ciego de nacimiento, Jesús en la vida de este ciego de nacimiento nos enseña que a Él no debemos verlo ni tenerlo de lejos. Si no, pensemos un momento, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. No es sino para que Jesús se manifieste por medio de Él en nuestra vida.
no es sino para que por medio de Él nosotros experimentemos ese consuelo y ese amparo y nos fortalezca. En la vida de este hombre, Jesús también nos enseña que la ceguera espiritual es el peor mal en la existencia del ser humano. Pero también nos enseña que lo que el hombre no puede curar, porque el hombre le puede volver la vista a su cuerpo, pero la ceguera espiritual solo Cristo la puede curar. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por mostrarnos, Señor, en la vida de este hombre. En primer lugar, Padre bendito, que no hay problema que no tenga solución y que su sola presencia en nuestras vidas es esa luz, Señor, que aleja toda tiniebla,